Hola, buenas tardes. Hoy es 11 de diciembre. Son las 5 menos cuarto, una hora un poco atípica, pero como muchos jueves en esta última parte del año, empezamos un webinar que en el fondo es más una charla en el que vamos a hablar del estado de la cuestión sobre la IA empresarial. ¿En qué punto estamos? ¿Dónde está la IA empresarial en estos momentos? Y eso nos va a obligar a hablar de todo lo que desde finales del 2022 ha venido sucediendo. Eh, para mí es un tremendo placer contar con una persona que además lleva años, lleva tiempo en ello. No nos habíamos cruzado nunca casi hasta hoy, pero habíamos coincidido en mil saraos y eventos. Y tengo junto a mí, aunque es enfrente a nivel de pantalla, a Nerea Luis. Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal? Un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que Antonio, nuestro hombre de contenidos en Deiser, estaba muy ilusionado por que estuvieses y yo personalmente también te lo agradezco. Tenemos muchas cosas en común. Yo creo que te empecé a seguir la pista en Singular porque tengo muy buenos Sí, vínculos seguramente. con Singular. David Bonilla es muy amigo mío, muchísima gente conocida, incluso con José Luis. O sea, realmente yo creo que es ahí donde empieza un poco a seguirte y además con todo este boom y sobre todo también tenemos algún fan aquí en Deiser. Diana Acebe siempre habla maravillas y esta mañana cuando lo he dicho ya estaba ahí dando Qué victorias. bien. Nada, muchísimas gracias. No, no, gracias a vosotros, de verdad, es un placer. Pues mira, la idea es un poco hablar de eso, de la IA, pero sí me gustaría, para la gente que, aunque haya poca, no te conozca, hacer un poco semblante tuyo, de darte o dar tres o cuatro pinceladas de ha sido tu carrera y luego ya sigues tú con lo Ujú. que estás haciendo ahora y Venga. cuál es tu nueva aventura. Nerea es doctora cum laude en ciencia de computación por la Universidad de Carlos III. Más de 10 años de experiencia en IA, procesamiento de lenguaje natural, directora del equipo de IA en Singular Labs, ha colaborado en Órbita Laica durante 3 años, que recuerdo que he visto algún capitulillo por ahí, colaboradora en Cuerpos Especiales, cofundadora del TechFest, uno de los eventos más importantes en España a nivel tecnológico. También me acuerdo cuando empezaste a publicar en X tus libros infantiles, Sí. el primer libro de inteligencia artificial, y luego centenares de participaciones y sobre todo reconocimientos de todo tipo, Orden de Mérito Civil, Woman Techmaker Escolar, Top 100 Mujeres Líderes en España. Uf, Dios mío, da un poco de vértigo, ¿no? ¿Qué haces ahora? ¿Cuál es tu nueva aventura? Porque has hecho un recorrido tremendo. ¿En qué Sí, sí, estás? sí. ¿En qué Pues estás? ahora desde que, bueno, ya empieza un poco a rodar, ¿no? Esto de la IA generativa, es verdad que la forma de hacer IA ha cambiado y por eso yo sentía también que tenía que cambiar mi forma de acercarme al campo de la IA desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Yo he tenido un perfil técnico durante muchos años. En Singular fui especializándome también en la parte de negocio y dirección. Pero desde que ya no hacemos tanta IA, no construimos tanta IA, lo que estamos haciendo es integrar un montón de soluciones, ¿no? Y también entender cómo hay que empezar a perfilar esas estrategias de inteligencia artificial, pues emprendí un poco este camino a veces vertiginoso de ser freelance, ¿no? Y de montar ahí tu propio proyecto. Y alrededor de Lumilabs, la idea es sobre todo crear pues una especie de consultoría, ¿no? Alrededor de diferentes pilares que ahora se empiezan a demandar en las empresas, ¿no? Uno es el de la estrategia y el asesoramiento en dirección, sobre todo para romper un poco con el hype de la IA, ¿no? Y este boom de producto que a veces no nos deja ver como la dirección hacia donde quizá tiene más sentido que vayamos. Luego, obviamente, hay otra pata que es la formación, donde al final es quizá lo más demandado a día de hoy, ¿no? El, oye, ¿cómo empiezo? O si ya he empezado, ¿cómo voy escalando? ¿Cómo voy cogiendo mayor envergadura en los proyectos? Para intentar también ayudar, ¿no? En esa parte de, oye, ¿qué sentido tiene ahora utilizar según qué herramientas o hacer según qué desarrollo a medida o no hacerlo? Estamos en un momento también de mucho cambio, ¿no? En el mundo de la inteligencia artificial. Y luego ya el tercero
pues sería más mantener esa faceta divulgativa, ¿no? No solo yo, sino que la idea, bueno, en algún momento pues quizá acompañada de más gente, pero sí que es verdad que esa línea la quiero mantener, creo que es algo muy bonito y que me ha Sí. acompañado siempre y que es necesario sobre todo eso, en un momento en el que hay tanto boom mediático de la inteligencia artificial, tanto positivo como negativo, pues el, bueno, intentar crear también esos espacios un poco más propios donde tengas al final tu discurso, ¿no? Y que, bueno, pues al final con diferentes medios se pueda amplificar. Así que estoy un poco ahí con eso, pero ya te digo, muy con vistas a meterme de lleno en la parte de estrategia de IA en empresa, porque aparte de que es algo que me llama la atención, creo que hay como tanto por hacer ahí que va a ser como el temón de los próximos 5 o 10 años. Mira, yo lo malo es que solo tenemos una hora y cuarto, pero esto es para hablar horas. Y de hecho, Claro, claro. vamos, he traído a José Luis del Val, he traído a Ricardo Devis, porque son amigos míos de toda la Sí, vida. Estoy trayendo gente, estaba hablando el otro día con Agustín Cuenca también, sí, claro, con Agustín, sí, sí. que a ver si en enero arrancamos algún capítulo, porque hay un grupo de personas que estáis ahí un poco en la avanzada, ¿no? Esa parte entre, evidentemente, negocio, una forma de vida, pero también divulgación y llegada a empresas, porque creo que estamos en un momento apasionante por un lado. Yo Mm, reconozco que estoy disfrutando como nunca. Yo soy informático de profesión y estoy en un momento que no sé por dónde coger las cosas para seguir aprendiendo, pero es un momento muy complicado, yo creo, desde el punto de es vista complicado. social, desde el punto de Sí. vista empresarial y desde el punto de vista mundial, ¿no? ¿No lo ves así? Sí. Yo de verdad que nunca he sentido como tanta responsabilidad en el peso de las palabras, ¿no? A veces cuando vas a las empresas y hablas, ¿no? Yo creo que nunca he tenido, y mira que en Singular hice un montón de cosas, José Luis lo sabe, José Luis Calvo también, que hemos compartido un montón de Fue el horas, otro día y con hemos nosotros. hablado con un montón de gente, ¿no? Y lo que costaba vender esos proyectos de IA, también porque era todo como muy customizado, ¿no? Muy hecho a medida. Pero de repente llega la IA generativa y dices, wow, ahora es como va a ser el momento como más fácil de que entre el discurso, pero sin embargo, precisamente por la complejidad de las organizaciones, te encuentras con las mismas cosas que pasaban cuando desarrollabas a medida temas de IA, ¿no? Que es la falta de alineamiento, las expectativas, la sensación de lo fácil que es ahora, pero luego igual no es tan fácil escalarlo. La dirección, lo que comentaba de el hacia dónde vamos cuando tienes un roadmap que te cambia cada 3, 6 meses con los grandes vendors, ¿no? De tecnología. Entonces, es cierto que yo también estoy disfrutando un montón, pero por otro lado, a veces es como que tienes esa sensación de que igual la gente intenta que seas una bola de cristal. Sí, ya está. Realmente es muy difícil como romper también con con esa expectativa, ¿no? O sea, es más, creo que hay un momento ahora de entender la carrera científica y la carrera comercial de la IA por dónde van y luego tratar de entender tu sector hacia dónde se va a mover, ¿no? Y en esas tres patas, pues ahí va a estar un poco la virtud de esa transformación a nivel de los diferentes departamentos. Pero desde luego que no es nada trivial, ¿eh? Y cuesta. Al final son temas que van a llevar años. Entonces, yo lo que sí que intento es mantener una visión realista, siendo tecno-optimista, por supuesto, pero quitándole también un poco de peso a a esa gran expectativa, ¿no? De que la IA venga como a cambiarte todo así en cuanto haces clic y ya está. Sí, antes de nada, antes de seguir, os Sí, recuerdo, los que os estáis conectando, preguntas, hacer todas las preguntas que podáis en preguntas y por favor. respuestas. Así Mm, que tenéis una oportunidad de oro para resolver dudas, preguntar eso que nunca queríais preguntar o que está pasando en vuestra organización. Y bueno, pues aquí tenemos a la gente precisamente para ayudar. Mira, eso que decías tú, yo tengo una ventaja y es que tengo 61 años y por tanto yo ya digamos que he cumplido mi ciclo profesional. Creo que lo veo desde un prisma distinto, porque no me veo tan amenazado, porque yo lo tengo casi todo hecho, claro, pero sí que me da la sensación que hay mucha gente, incluso en nuestra profesión, que parecía intocable, porque es verdad que hacía 3 o 4 años éramos intocables, ya no solo dentro del cuello blanco, sino que como profesión el informático, el tecnólogo, el developer, el architect, parecían personas que iban a estar ahí siempre. Joder, y de repente dices, hostia.
te da la vuelta. El otro día teníamos en la comida de Navidad y había una persona, y además es una de las personas más brillantes que tenemos en Deiser, y nos decía, joder, es que estoy preocupado. Y yo le decía, pues tú eres la persona que menos se debería de preocupar. ¿No tienes tú esa sensación? Que ahí hay un tema Sí, que yo creo que es ahí donde hablas tú de la responsabilidad en la parte de divulgación. sí. O sea, estamos viviendo como muchísimo, por un lado hay mucho efecto demo, quiero decir que eso ha pasado siempre, ¿no? En el mundo tecnológico sale un avance, se amplifica mucho y luego según el sector, pues en algunos casos más llega a público generalista, en otros se queda, ¿no? A nivel de sector. El caso del boom de la programación con IA, por ejemplo, yo recuerdo hace un par de años, bueno, 3 años ya igual por ahí, que lo comentaba, ¿no? Con algunos colegas de profesión, también en Singular lo comentábamos en su día, ¿no? El cómo al final, si tú tienes una IA que sea capaz de generar texto, el texto de por sí, ¿no? Los idiomas como tal, el cómo hablamos, nosotros somos súper ambiguos, somos muy poco específicos. Metemos información explícita, pero también mucha implícita, ¿no? En las conversaciones. Entonces, todo eso hace que la IA sea, pues, o sea, que tenga que hacer con un proceso de aprendizaje mucho más largo para poder trabajar bien, ¿no? Y ayudarte en una conversación o en las instrucciones que le digas. Pero con esa misma analogía, si te vas al mundo de la programación, estás terminando, digamos, estás quitando muchísima parte de ambigüedad, porque al final la programación en muchos casos son elementos repetitivos, ¿no? A lo largo de en este caso de un código, a lo largo de servicios que van a mantener siempre la misma estructura, la misma forma de intercambiarse información, si pensamos en un JSON o en un CSV, ¿no? Tal. Entonces, al final es lógico que haya, que sea una vía más rápida de desarrollo, ¿no? De los LLM y yo creo que por eso hemos visto, sobre todo este último año, un gran salto ahí en la parte de programación en cuanto a código que ya empieza a ser un poquito más complejo que lo que veíamos el año pasado o el anterior, pero que incluso estos agentes, ¿no? O estos LLMs ahora son capaces de recalcular cuando se equivocan. Y eso es un fenómeno que es verdad que no habíamos visto antes y todavía en conversación no es nada habitual, ¿no? Ver eso, no tenemos ese tipo de escenarios. Pero en programación, precisamente porque es un flujo en el que tú generas código, lo ejecutas, ves si falla o no falla, tienes forma, ¿no? De encontrar esos caminos alternativos sin, de nuevo, trabajar en un entorno demasiado ambiguo, pues es verdad que se espera, claro, que sea uno de los campos donde más avance la inteligencia artificial y por otro lado hay mucho interés económico. Yo intento siempre meter como la variable económica, que creo que es algo que a veces como ingenieros se nos olvida, y es que es verdad que el software ha movido muchísimos sectores en los últimos años, ¿no? Los últimos 10 15 años. Entonces, todo lo que sea entornos de programación, entornos donde al final se va a mover mucho dinero, también van a interesar, ¿no? El que ahí se metan todos estos grandes productos a agilizar la forma de desarrollar. Entonces, eso es verdad que trae cambios, es cierto. Empresas de consultoría mismamente, ¿no? Al final tú eres un externo, estás vendiendo tus servicios y si hablamos de cuánto tardamos en desarrollar según qué cosas, pues es cierto que los desarrollos más sencillos, sobre todo, se disminuirá el tiempo, ¿no? De llevarlos a cabo. Ojo, no necesariamente, quiero decir, se van a hacer solo con IA, o sea que luego al final hay No, mucha no. complejidad también dentro de los sistemas y mucha particularidad, pero el que antes igual te pedía un desarrollo web, ¿no? Pues igual ahora porque lo puede hacer un poquito más rápido, al menos parte de él con la IA, pues eso sí que te empieza a llegar a medio plazo, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que intentar prever y sobre todo trabajar con nuestros grupos, ¿no? De desarrollo. Ponía unos ejemplos hace poco pensando en sobre todo los equipos pequeños, ¿no? Que ahora se habla de que va a haber como un auge de los equipos pequeños acompañados por la IA. Cornios de una Piensas persona, ¿no? Sí, Claro, si piensas en una pyme, por ejemplo, o eso, en un equipo pequeño que tampoco tenga como mucho músculo, ¿no? Humano, es verdad que si tú ahora le das la IA, no solo tiene mayor capacidad de ejecución, es que también tiene más velocidad, ¿no? Entonces, eso también puede hacer que en sitios donde antes no llegaban a según qué cosa, lo estamos viendo con publicidad en internet, con marcas pequeñas, ¿no? Lo estamos viendo también en desarrollo web, sobre todo estas típicas webs así sencillotas, ¿no? Y pequeñas, ahora se pueden hacer también mucho más fácil con IA. Y eso también desbloquea una especie de skills que no van a ser, ¿no? Como las de un programador,
pero que es cierto que abre muchísimo el abanico, ¿no? Entonces, por ahí también puede entrarte, si lo sabes, obviamente circular y con un poco de suerte también y trabajo, pues igual te entra nuevo negocio, eres capaz de encontrar, ¿no? Nuevos nichos a los que, bueno, a los que llamar la atención. Entonces, yo no creo que sea una batalla, ¿no? Perdida, ni mucho menos. Creo que va a depender también mucho de los casos de uso y de la complejidad de los proyectos de software, pero creo que sería muy ingenuo decir que no va a haber cambios en los próximos 2, 5 años en el sector de la informática, ¿no? Creo que igual que hemos sido como muy ávidos en montar estas IAs, ¿no? Y se nota la mano de la empresa también en que estos productos ahora ya cada vez estén más maduros. Creo que también es como un arma de doble filo, porque vamos a ser un poco como los beta testers, ¿no? Del Sí. efecto este cascada que pueda tener la IA. Entonces, creo que lo más honesto es eso, hablar con las diferentes plantillas, ¿no? De trabajadores, los frontend, los backend, los UX, tal, y tratar de asumir que esto es una realidad que irá sucediendo a diferentes velocidades, eso es verdad, pero que lo suyo es el aprender cómo a convivir, ¿no? Con esta inteligencia artificial y que forme parte, lógicamente de forma responsable, pero que forme parte de los equipos. No tiene por qué ser malo, es simplemente que nos va como a costar hacer esa transformación, ¿no? Es una de Te diría, nuestros trabajos más pendientes. allá de lo que, aparte de lo que tú has dicho, que en los equipos de desarrollo, etcétera, yo como CEO de Deiser te pongo dos ejemplos o tres Mm, ejemplos. Uno, yo creo que puede ser una manera de promocionar a la gente si la empresa da el salto adecuado. Te pongo mm. un ejemplo. Es evidente que con las nuevas IAs, los triajes de tipo nivel uno prácticamente pues los puedes, vamos, Sí, al menos categorizar, ¿no? Y hacer categorizar. Con lo cual, un pues ahí draft hay igual. un, claro, ahí hay un reto de decir, bueno, ¿y qué hago con el nivel uno? Pues promocionarlo. Es decir, fíjate lo que puedes conseguir con eso. Mm, Potencias a la gente de nivel uno para que adquiera conocimientos y sean capaces de dar servicio a nivel 2. Tú además eres capaz de cobrar más porque al dar un servicio de mayor nivel eso lo es. vas a acabar y encima la persona probablemente acabe cobrando más porque tú como empresa vas a ser capaz de... O sea, que también, como dices tú, yo creo que hay un nicho de oportunidades que puede 100%. ser extraordinario. 100%. Y sobre todo creo que ahí va a afectar mucho, ahora que lo mencionabas, ¿no? Ese componente cultural de la empresa. Y aquí se ve de todo, lógicamente, como en cualquier otro salto tecnológico, ¿no? Está el que obviamente va a mirar su cuenta de resultados y va a decir recorto por aquí, pero creo que lo bonito de la IA es sobre todo entenderla desde ese prisma de la colaboración, porque es ahí donde realmente se ven los cambios, ¿no? Y esa transformación y sobre todo que esa adopción sea bien acogida, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros también como trabajadores que obviamente pues necesitamos tener motivación y generar, ¿no? Sentir que Claro. estamos también contribuyendo y generando. Esto que decías, por ejemplo, lo están llevando a cabo grandes compañías, ¿eh? También para probar, por ejemplo, nuevos mercados. Si no recuerdo mal, en OpenAI hay un caso que es el de Zalando, donde, por ejemplo, creo que habían hecho como una especie de prueba en mercados que tienen emergentes, donde no tienen, por ejemplo, call centers, ¿no? O tienen personas de atención al cliente, justamente para que ese nivel uno les ayudase, ¿no? En este caso la IA, les ayudase como a perfilar la incidencia y que las personas que estaban allí en esos mercados emergentes pudiesen hablar su propio idioma con Mm. la herramienta, que eso es súper interesante también, ¿no? El cómo la IA añade un componente de expresividad y de cercanía de cara a ese usuario final, si lo sabe circular bien, o sea, ellos no estaban resolviendo toda la incidencia con IA, pero si esa captura de lo que está sucediendo y lo que está diciendo el cliente, por ejemplo, pues ya no tenía igual que hacerlo en inglés, ¿no? Como les pasaba en esos sitios. Entonces es un poco encontrar, bueno, esa vuelta de tuerca y para eso también hay que entender las limitaciones y sobre todo el dónde tiene potencial la IA, ¿no? Para ir aplicándolo y atreverse. Obviamente hay un factor también de atreverse, pero desde luego que creo que es un momento también de leer mucho caso de uso, ver qué están haciendo otra gente, ¿no? Y que te sirva un poco también de inspiración. Totalmente de acuerdo. Aviso que ya empieza a haber preguntas, las veremos al final. Ya he visto por ahí de reojo que hay cuatro preguntas, así que las dejaremos un poquito por más adelante. Te quería hacer, voy a ir saltando a lo mejor cosas, pero Sí, que sí, creo que dale, es dale. importante.
Y aprovechando que estás aquí, preguntarte. Esta mañana yo tengo, en Deiser tenemos una cosa que se llama Good Morning Ujú, Deiser, que es que todos los jueves por la mañana yo hago media hora de resumen de todo lo que ha ocurrido en la semana en la empresa. Esto ujú. surgió en pandemia. Cuando nos tuvimos que confinar y la gente se empezó a asustar, pensamos que la mejor manera era tener al menos 2 puntos de contacto a la semana para saber qué estaba haciendo uno del otro, porque claro, no nos podíamos Claro. salir de casa. Y eso al final se ha quedado como una especie de noticiero que empezó llamándose Good Morning Vietnam y ahora se llama Good Morning Deiser. Esta mañana, cuando he anunciado que iba a hablar contigo, les publiqué, les dije, bueno, y os deberíais de leer hoy esto. Y era el paper de Attention is all you need. Sí, 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 sí. Claro, y les dije, este paper ha cambiado el mundo. Tú Mm. que vienes de la IA anterior y De la, antes, y ¿no? la de ahora, porque es así, porque hasta ese punto había un modelo que era el Sí. que a lo mejor tenemos en la cabeza y decimos, ¿cómo podemos llegar tan lejos? Y que de repente aparece toda esta idea del Transformer, etcétera. Y si puedes explicar para la gente así un poco, que cuál es ese cambio tan... ¿Por qué? ¿Por qué de repente ahí todo cambia? Todo cambió, ¿no? Ya, es verdad que eso es, fíjate, una de las conversaciones que más he tenido este año con empresas es el contar un poco esa parte de por qué de repente la IA, como, ¿por qué ahora, no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se activó? ¿Qué hizo como que todo Parece valiese? como una especie de efecto de espora, ¿no? De generación Sí, sí, espontánea. sí. Pero es cierto que es un buen punto el de ese paper. Yo recuerdo que a mí me sorprendió, ¿no? Siempre hay como grandes conferencias dentro del mundo de la IA. Una de ellas es NeurIPS, hay otras, la de CVPR, bueno, hay unas cuantas, ¿no? La AAA. Y es cierto que yo te diría desde un poco antes, desde el 2015, 2016, yo empecé mi tesis a finales del 14 y la terminé como tal finales del 18 entre que depositas y no sé qué, luego leí a mitad del 19. Pues entre medias de esa época, ¿no? Una de las cosas que ya se empezaba a ver en las conferencias era esa capacidad de un Google, de un IBM, del laboratorio de Meta, de cada vez hacer mayor cantidad de contribuciones al mundo científico de la IA, ¿no? Empezaba a haber mucha captación también de doctorandos al mundo de la IA. Entonces, el paper de Attention is all you need, para mí sí que es verdad que supone como un antes y un después, porque, sobre todo por lo que significa Google en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Hemos vivido ahora este boom con ChatGPT y todo esto a partir de noviembre del 22, y eso también ha generado que haya como gaps, ¿no? En la cabeza de las personas alrededor de qué ha pasado con la IA. Entonces, Google siempre ha estado muy presente en el mundo de la inteligencia artificial. Yo Cosas diría de que DeepMind, etcétera, ¿no? Entiendo. Claro, yo diría que a día de hoy no se podría entender la IA moderna, ¿no? La actual, la que tenemos ahora, sin Google por el camino. Entonces, un poquito antes de ese paper de Attention is All You Need, si no recuerdo mal, fue como en el 2013 o 2014, ya se publica como una idea de cómo conseguir que las palabras de un texto se representen de forma que la máquina las entienda. Y eso es súper importante porque se había conseguido obviamente con imágenes a través de los píxeles, ¿no? Y todo lo que veíamos de visión artificial, pero en texto había unas barreras brutales de escalado de todos estos sistemas, ¿no? Porque las palabras al final tienen toda esta capa, ¿no? De gramática, sintaxis, luego ya el propio contexto. Entonces, por eso hablábamos de embeddings desde hace muchísimo, ahora se ha puesto muy de moda otra vez esa palabra, porque los embeddings fueron lo que cambiaron un poco todo, ¿no? En la parte, digamos, de texto, la del NLP famosa, la de Natural Language Processing, hablamos de embeddings como una especie de coordenadas en el espacio. Imaginaros, ¿no? Como unas coordenadas ahí en un espacio muy grande, multidimensional, en el que cada coordenada única, ¿no? S, X y Z, imagínate, pues significa una palabra concreta. Entonces las vas situando según lo más próximas que estén unas a otras, en función de sinónimos que queden cerca, ¿no? Declinaciones también estarían cerca en esa nube de palabras unas a otras. Y así es como se iban construyendo un poco el conocimiento del modelo. Lo que pasa que faltaba esa forma de darle movimiento, ¿no? Una conversación o me da igual, un texto que te estás leyendo cambia según, obviamente, pues tú vas leyéndolo, ¿no? Y lo vas interiorizando. Entonces, lo que hicieron los ingenieros de Google fue como codificar esa especie de mecanismo de atención, que es por lo que se hizo muy famoso ese paper,
en la arquitectura esta que llamaron Transformer, ¿no? Que al final no deja de ser una red neuronal que cada vez obviamente tiene más módulos, con lo cual es también más compleja y que permite sobre todo crecer de tamaño. Yo creo que hay dos claves ahí, ¿no? Esa parte del escalado y la parte del mecanismo de atención. El mecanismo de atención lo que permitía es que esa nube que yo voy creando, ¿no? Os he dicho como de coordenadas, en realidad son vectores, pero bueno, lo podéis imaginar así. Es como si se moviese, ¿no? O sea, según yo voy al final procesando mayor cantidad de texto, si yo estoy hablando, yo siempre pongo el ejemplo de si estoy hablando de Python, si me estás escuchando tú, Guillermo, igual piensas en el código Python, pero en otro contexto, igual piensan en los Monty Python cuando estoy hablando, o en la serpiente Pitón, ¿no? Que es lo que nos pasa un poco con el lenguaje. Entonces, ese mecanismo de atención lo que permite es ajustar todos esos pesos para que el contexto fluya, ¿no? Como si fuese una especie como de modificación, entre comillas, o de navegación por ese sistema multidimensional, ¿no? Pensad que, jolín, las palabras son tan, o sea, hay tantas y tan distintas, ¿no? Y cada idioma también es distinto entre sí. Entonces, por eso si lo pensamos desde un punto de vista de los LLMs, de lo que luego se convirtió esa arquitectura Transformer ya en los LLMs, por eso vemos como esa capacidad de que hay un salto, un antes y un después en esa generación de la siguiente palabra más probable, ¿no? Realmente el Transformer lo que resuelve es cómo somos capaces de generar con métodos puramente matemáticos, probabilísticos, la siguiente palabra más probable alrededor de una frase. Quizá la sorpresa es que nunca se esperaba que eso funcionase tan bien, ¿no? Que ahí entra un poco esa sorpresa humana de cómo va a ser que somos tan predecibles, ¿no? Que encima como que generas esa palabra más probable y encima tiene sentido, macho. O sea, es que es como... Yo es Y que es yo he un llegado a muy... discutir a que nosotros a lo mejor actuamos igual, solo que Claro, estamos entonces tan adquiridos ahí es, genéticamente que, vamos, ahí es donde entra un poco ese misterio de nuestro cerebro y luego esa corriente también neurocientífica dentro de la IA, ¿no? De que igual estamos ideando, es verdad, mecanismos a nivel programáticos, pero que igual en algún momento, no sé, igual podrían tener sentido a futuro, ¿eh? Cuando se consiga estudiar de verdad el cerebro, como igual decía hay partes Modeiro, que que funcionen, no sé, parecido. Es verdad que hay mucha incógnita, ¿no? Y no está claro, pero desde luego que ha sido toda una sorpresa el ver que ese mecanismo de generar la palabra más probable tiene sentido. Hay una demo que podéis ver online que se llama Transformer Explainer por si lo queréis buscar y ahí podéis ver esto que estaba diciendo, ¿no? De la siguiente palabra más probable y cómo se va calculando. Entonces, eso fue como el germen. El LLM lo que consigue es como que todos estos laboratorios se meten en una especie de carrera alrededor de hacer crecer estos sistemas a nivel de computación, por eso hoy se habla del compute y de los data centers, y esto es lo que sí que hace que cada vez más pues, se pueda trabajar con mayor cantidad de texto, se trabaja en esa interfaz de chat, ¿no? Que es lo que sobre todo nos trae ChatGPT, esa optimización por detrás también de que esa forma de generar texto sea muy rápida, pero realmente es eso, o sea, la contribución germen como tal está en los transformers. Diría que hay otra, que esto fue del laboratorio de OpenAI, en el momento este previo a lanzar ChatGPT, cuando estaban con GPT-3, en el que sí que le da mucha importancia a la parte del prompting, ¿no? Pasó muy desapercibido, porque eso sucedió en plena pandemia, como bien decías tú antes. GPT-3 sale en medio de la pandemia, literalmente, pero sí que resolvía este tema de no solo a través del mecanismo de atención que una conversación fuese cambiando, ¿no? O que el texto se fuese generando de distinta forma, sino que también a través de instrucciones y ejemplos, que es en lo que luego ha derivado el prompting, estaba demostrado científicamente que el modelo afinaba mucho antes, ¿no? El tipo de respuesta que te tenía que dar. Entonces, esa combinación entre el prompting y luego todo ese conocimiento de estos transformers es un poco lo que desbloquea un montón de líneas que claro, que estaban como muy, o sea, llevaban muchísimo tiempo sin avanzar verdaderamente, ¿no? Lo que pasa que también abren el melón de que la contribución científica al mundo de la IA ya no es tan accesible, que yo creo que a veces hablamos poco de eso, ¿no? Precisamente porque estas empresas tienen también mucha capacidad de cómputo y mucha cantidad de datos, se empieza a ver cómo también la contribución científica se va 100% a este tipo de ecosistemas, ¿no? Y tenemos esa paradoja de que a día de hoy, en el mundo científico de la IA, los grandes avances lo están haciendo las empresas, que no tiene por qué ser malo, pero es verdad que ha generado como mucho debate, ¿no? De cómo
luego pues circular toda esta parte, ¿no? De intereses, de contribución a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero sin duda serán los grandes embajadores de la IA en los próximos años, yo no tengo duda, porque ya es muy difícil como romper, ¿no? Con esa tendencia. ¿Cómo tú esperabas que en 3 años esto fuera? No, Vale, me gusta. Porque yo tengo la misma sensación, digo, esto va muy rápido y no, tengo pero el también es ritmo. verdad que hay matices. Pero yo recuerdo un momento allá por 2017-18, cuando hablábamos de estas redes generativas adversarias y tal, que hacíamos cosas de estas de generación de estilo, y tal, que me acuerdo que decíamos, bueno, la creatividad nunca será una de las habilidades de la IA, tal, ¿no? Hay vídeos grabados míos así, y luego es como, toma. Pero sí que es cierto que tenemos una sensación de avance muy rápido porque hay mucha inversión en producto nuevo alrededor de la IA. Es decir, y esto lo resume muy bien, mira, hace poco, por si lo quieren ver también los que nos están escuchando, hay un podcast que está entrevistando como a grandes voces, ¿no? Tecnológicas y demás. Y hace poco entrevistaban a Ilya Sutskever, que es como el cerebro ingeniero que estuvo detrás de los embeddings en su día en Google, luego se fue a OpenAI en su fundación, luego tema de GPT-3, ChatGPT tiene como la gran contribución, sobre todo la hace él. Y hablaba, decía una frase que se me ha quedado muy grabada el otro día, que decía, mira, hay más ideas que empresas, ¿no? Como haciendo ya. Entonces, estamos en un momento de tanto boom de producto y de tanta carrera por captar la atención que nos da la sensación que la IA avanza más rápido que lo que de verdad avanza. Está avanzando mucho la capacidad de la IA para hacer cosas, es verdad, cada vez más transversales alrededor del entorno digital. O sea, todo lo que es documentación, ¿no? Búsqueda, análisis, el tema este de conectar ahora a diferentes aplicaciones, a servicios, ¿no? El Google Drive, el Outlook, el no sé qué. MCP, las Eso conexiones, es, todo el tema sí, de MP, la de creación de MPPs. entornos Claro, como montar colaborativos. un poco ese ecosistema, ¿no? Y eso es lo que nos da la sensación muchas veces de grandilocuencia de la IA. Pero cuando te vas un poco a la tarea completa o a intentar montar ese proyecto de principio a fin, ahí ves esas costuras de la IA, ¿no? Todo lo que implique procesos de razonamiento, entendimiento, digamos, de estos entornos complejos, de las compañías, de nuestra forma de trabajar, de la forma de entender el código. Ahí es donde ves que los sistemas se pierden muchas veces, ¿no? Son buenos en la exploración, pero no son tan buenos en la explotación, ¿no? Ya cuando entramos un poco en harina de un proyecto, como te digo, o de un documento ya más a fondo. Entonces, nos va a dar la sensación, es verdad, de que la IA sigue avanzando porque veremos mucha noticia, pero a nivel técnico no ha habido demasiado avance si lo comparamos con desde ChatGPT hasta ahora, ¿no? Pues por ejemplo en este último año, quitando todo lo que tiene que ver con los modelos razonadores, ¿no? Estos módulos de reasoning que se están metiendo en los modelos para que sean capaces de hacer cada vez más cosas, ¿no? Que elaboren un plan, que tengan esa sensación de awareness, por ejemplo, de seguir un plan, que eso es algo bastante complejo, de qué significa no conseguir una tarea y ser capaz de replanificar. Entonces, todo ese tipo de procesos necesitan, en muchos casos, por un lado, más computación, lo cual también hace que el proceso sea más caro, y por otro lado, es posible que no se pueda resolver con la arquitectura que están utilizando todos ahora, ¿no? Por eso están como Un- añadiendo módulos complementarios. Entonces, no es como si se hubiese como llegado a un techo técnico, pero sí que es verdad que se necesita un poco esa reinvención del Estamos en una concepto meseta, a lo LLM, mejor, ¿no? Sí, necesitamos a lo estamos mejor. igual en una meseta, no en un plató ahí, como dicen los investigadores, y necesitamos como frescura, ¿no? Se ha avanzado mucho por ese escalado del tamaño de los modelos, luego del tamaño este de la ventana de contexto, ¿no? Que ahora hablamos de millones de tokens en vez de cientos de tokens. Pero más allá de eso y de esa capacidad de la IA multimodal de trabajar con imagen, vídeo y demás, lo que te digo, en cuanto queremos como obtener precisión, es decir, por ejemplo, toda la parte de edición, ¿no? Edición de imágenes, ese sigue siendo uno de los grandes escollos de la IA, o edición de vídeo. La parte de código, ¿no? Cuando trabajamos a nivel de arquitectura, por ejemplo, pues todavía no sabe hacer ese tipo de cosas correctamente, ¿no? La parte de la que quiero hacer un informe, pero quiero entrar como muy deep en un tema
y ahí la IA pues generalmente se va a quedar en un punto muy superficial, ¿no? Entonces, en todos esos aspectos necesitamos algo más potente, ¿no? Y algo más potente puede que estemos en un momento en el que no sea ni siquiera sostenible a nivel económico. Entonces, Sí, por yo el sí tema que de creo consumo que y la energía, etcétera. sí, o sea que en los próximos años serán seguramente de reajuste, veremos avances, por supuesto, pero quizá no sean como avances tan shock, ¿no? Que llevamos ahí como unos años muy intensos de un chat GPT que sabía tirar frases y párrafos a cosas mucho más grandes, ¿no? Documentos, código, tal. Entonces, seguramente los siguientes avances sean más de refinar cositas de estas pequeñas, de todas estas capacidades, y no tanto de algo súper Algún salto gordo. increíble, ¿no? Alrededor de, por ejemplo, los entornos de agentes y multiagentes, ¿no? Pues esos entornos, por ejemplo, es que son ultra complejos a nivel técnico. Entonces, hay un interés en hacer adopción en esa línea, por supuesto, pero el nivel de complejidad que te mete el trabajar con un sistema que es cada vez más autónomo, o sea, es que te da una sensación también entre pérdida de control y luego que a veces tú vas a ser más rápido que el sistema, que no es para nada tampoco sencillo de integrar. Entonces tenemos que ver esa tendencia también a cuántos años tarda, ¿no? En asentarse y que no solo sea, pues eso, como un titular, ¿no? Ese es un poco como lo que están diciendo las grandes voces a nivel de ingenieril, ¿no? Y científico de la IA. No nos dejemos un poco eclipsar por todo ese lanzamiento de producto que va a seguir ahí, pero intentemos también ver esa contribución técnica, científica en lo que sería evolucionar estos LLMs hacia algo un poquito más potente. La gente de Anthropic, por ejemplo, con lo del context engineering, todo esto que están promoviendo, ¿no? Hay como ahora una cosa en la Linux Foundation, ¿no? Que van a hacer como una asociación alrededor de los agentes y tal, ¿no? Sí, Como como para el las tipo buenas Linux, Linux prácticas. Foundation, sí, lo publiqué ayer yo internamente en Pues Facebook. falta un poco eso es que falta ecosistema, falta metodología, entonces eso también Estandarización. requiere, falta de acción, requiere tiempo, ¿no? Entonces, ¿veremos grandes cosas? Sí. A la misma velocidad, yo tengo dudas, la verdad, pero bueno, veremos a ver también con qué nos sorprenden todos estos grandes. Mira, aprovechando, voy a ir soltando alguna pregunta porque aprovechando lo que has dicho de Google, un Sí. buen amigo Irra Alcázar, que está Ah, escuchando, sí. así me dijo que se iba a intentar conectar. Dice, ¿cómo veis el futuro de los players? Google está posicionándose muy bien y pues tiene todo, ¿no? Además tiene Sí. ecosistema, porque Tiene ese sí que ecosistema. tiene ecosistema. Ahora lo hablamos. Por eso me interesa, porque yo ahora me he dado de alta para para probar lo del Google Ultra. Sí, Me parece una burrada lo que han sí. montado. Pone OpenAI es de momento ganador, yo creo que cada vez menos, porque van muy rápido los de Google, pero parece que la inversión que se está dejando, que se está dejando muy grande. ¿Cómo veis vosotros ese Sí. futuro? ¿Quién se llevará el gato al agua? Yo creo que lo has dejado caer, pero bueno, vamos. A mí lo Ese es otro de mis grandes temas de interés, ¿eh? Como un poco estos movimientos así, a veces in the shadows de todas estas empresas. A ver, es verdad que a Google, a mí me sorprendió que mucha gente como que lo dio por muerto cuando salió a mí también, ChatGPT. vamos. Y me sorprendió, pero por eso, porque dije, jolín, ¿cómo se nota que la gente no conoce como esto que te decía de los 10 últimos años, ¿no? De las contribuciones de Google en la IA. Google el problema que tenía era que estaba como muy diversificada toda la línea de inteligencia artificial en las múltiples, digamos, divisiones, ¿no? Estaba DeepMind, eran como las grandes mentes así un poco novedosas, ¿no? Del mundo de la IA. Luego estaba Google Brain, que estos son los que lanzan toda la parte esta de los Transformers y así. Y luego tenían Google AI. O sea, era un poco como que eran islas trabajando en temas que todos tocaban entre ellos, pero que llevaban cada uno como sus líneas por separado. Y luego al ser una empresa grande también, pues eres menos ágil y eso es así, ¿no? Lo que ha hecho Google este último año ha sido unificar todo. Ahora ya no hay Google AI ni Brain ni nada, ahora es todo DeepMind y todos a una, ¿no? Ya han encontrado un poco como esa línea con Gemini, con todas las líneas, digamos, de navegador agéntico, la parte de Notebook LM, por ejemplo, que ha sido otro de sus grandes éxitos. Y ahí es donde se ve la fuerza de Google en cuanto a ecosistema. Y Y yo perdóname recuerdo, un segundo, Notebook sí, LM para mí es el gran tapado de toda esta claro, Notebook LM, por ejemplo, ecosistema, ¿eh? ahí te da como ahí te da la percepción de lo que llega al público general y lo que luego de verdad es el éxito de la IA en el medio largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos un mundo en el que la gente ha escuchado hablar de ChatGPT, la gente ha escuchado hablar de DeepSeek, sorprendentemente, ¿no? Por todo el revuelo que hubo a inicios de año con el primer modelo chino, aunque luego había muchos más.
pero es lo que salió a la luz, ¿no? En los grandes medios. Y el famoso Google Nano Banana, que parece que es lo que ha cambiado todo, ¿no? Por lo que la gente de repente ha decidido usar Gemini. Pero hay mucho más fundamento, claro. O sea, Google ha ido construyendo un ecosistema, al igual que Microsoft, ¿no? Gracias a este acuerdo con OpenAI, que por cierto se firmó cuando GPT-3 y también fue poco sonado fuera del mundo de la IA, pero tenía una intención, que era precisamente ser los primeros, ¿no? Entonces, tenemos a dos empresas muy grandes que son Microsoft y Google, que tienen mucho ecosistema empresarial. Entonces, seguramente toda la adopción de gran, mediana, pequeña empresa, en el momento en el que tienes una nube con cualquiera de estos, pues seguramente sea como tu vía de entrada, ¿no? Ya otra cosa es que cambies de opinión en el durante, pero tu vía de entrada va a ser esa. Entonces, ahí es donde tienen la de ganar, tanto Microsoft como Google, para toda la explotación de la IA como ecosistema, es decir, cómo usarlo en la parte de productividad conectada a las diferentes apps, ¿no? A los conectores tipo de Google Drive, de SharePoint, eso es lo que te va un poco a habilitar que tu capa de empleados sea capaz cada vez, digamos, de trabajar con esa capa de la IA, ¿no? De una forma más o menos cómoda. Y ahí, como te digo, por ahí vendrá bastante monetización. Lo que tiene Google diferente de todo el resto de competidores, que es lo que creo que mucha gente no sabe quizá, es que además tienen sus propios chips. Google lleva durante, o sea, pues desde el 17 por ahí que ella trabaja con TensorFlow, ¿no? En el 16 creo que fue cuando 15-16 sale TensorFlow, las TPU salen un poquito después. Entonces, esa TPU de Google, que ha estado evolucionándose durante años, quizá ahora sí que sea también como un gran distintivo en los próximos años en cuanto a ese coste de entrenar modelos, a ese rendimiento, porque el resto sí que depende sí o sí de Nvidia en su gran parte, ¿no? Google también tiene una gran dependencia de Nvidia todavía, pero tiene sus propios chips y sus propios chips cada vez funcionan mejor. Entonces, por ahí también pueden venir sorpresas, ¿no? Para mí, Google lo está haciendo muy bien en cuanto a esa contribución, no solamente a ese home office de ser ahí como más productivos, sino que está dando como un abanico muy amplio de meterse, por ejemplo, eso en educación, con la parte también de OneNotebook LM, ¿no? Que al final es complementario también al mundo empresarial. Está, por ejemplo, ha seguido haciendo muchísima contribución científica en todo lo que es análisis de datos a gran escala, ¿no? Tenemos el Google Floods, por ejemplo, que es un modelo de análisis de inundaciones y de caudales de ríos, que empieza también a trabajar, seguramente lo veamos también con tema de fuegos. El gran avance de AlphaFold, por ejemplo, que también fue otro de los que pasó así como un poco de forma silenciosa. Esto está resumido, si lo queréis ver, hay un documental que han liberado ahora, está en YouTube, en el canal de DeepMind, que se llama A Thinking Game. Ujú. Y es súper interesante ver cómo esa evolución desde el punto de vista de Google DeepMind, ¿no? De todo lo que sucede en los últimos 10 años. Porque para mí DeepMind sí que es un poco como el activismo científico dentro de este mundo de la IA empresarial, ¿no? Y precisamente también por su CEO, por Hassabis, que es la otra gran mente pensante. Yo siempre digo, solamente tienes que ver una entrevista de Demis Hassabis cómo habla respecto a cómo habla un Sam Altman o el CEO de Anthropic, ¿no? Este que también así como que a veces lanza unos titulares bastante polémicos. Ah, entonces, Mucho claro, hype ahí. te Sí. da mucha perspectiva el cómo se tratan los temas, obviamente, y cómo se quiere trabajar esa imagen. Entonces, me parece que Google lo que está haciendo muy bien es el seguir como sin prisa pero sin pausa, ¿no? Con mucha contribución, como te digo, al mundo científico, mucha contribución en la parte de ecosistema y luego con grandes logros como este Notebook LM o el Nano Banana famoso, ¿no? Anthropic sí que creo que tiene mucho potencial en todo lo que decíamos de frescura, de nuevas ideas de la IA. Creo que el gran salto vendrá o del laboratorio de Anthropic o de la gente de DeepMind. Porque es cierto que están haciendo contribuciones muy interesantes en esa idea de la IA como agente, ¿no? Y Sí. tratar de optimizar todas esas conexiones a través de MCPs, de que cada vez la IA se pierda menos. Entonces, seguramente por ahí veamos alguna cosita, pero es cierto que Anthropic el problema que tiene es que fuera de lo que es el mundo techie o Ya, quizá está financiero, completamente fuera. Sí. está fuerísima, macho. O sea, yo es que lo veo, o sea,
empresa que voy, empresa que no saben ni siquiera lo que es Cloud, ¿no? Yo ahora estoy utilizando Opus 4.5, en este último me está flipando porque, Sí, de hecho, llevo varios días como compañero de trabajo, pero así te lo sí, digo, sí, 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 sí. con Opus, resolviendo problemas, pero luego lo hablas a la gente y me dice, Claude, No bueno, ya conoce. sigo Anthropic, ya flipa la gente, ¿qué me Sí. dices? Pero Anthropic está haciendo una cosa muy bien, que es saber posicionarse a tiempo, ¿no? Anthropic es el que le ha hecho verdaderamente mucho daño a ChatGPT, por ejemplo, en la visión ingenieril. Sí, Y el público dev mueve mucho al final, ¿no? Es lo que decíamos, es un mercado muy grande. Entonces, que todo el conjunto de developers esté diciendo el modelo que mejor funciona es Claude para programar, eso sí te mueve la aguja en los números, totalmente. ¿no? Entonces, yo creo que se están posicionando desde el punto de vista de solvencia técnica, que les puede venir muy bien, sobre todo eso en los próximos 2, 3 años, y se están metiendo en otro tema súper interesante, que es finance, que ahí también quiere entrar ChatGPT, porque el mundo de la banca es otro de los que también mueve la aguja, lógicamente, pero Anthropic está súper interesado en el mundo Excel. Lo he visto la presentación que hicieron de los servicios y de las soluciones Exacto. de Yo finance lo llevo, o sea, le hace llevo como leyendo dos desde o tres hace meses mogollón. y me quedé, y de hecho le estoy probando en temas de análisis de balances, análisis de resultados y me está Sí. flipando, Y tiene sinceramente. sentido porque todo el mundo esperaba eso de Microsoft. Microsoft quizá no es un gran integrador en ese sentido de con velocidad, ¿no? De este tipo de soluciones. No ha tenido, yo creo que la mala pata, entre comillas, de Microsoft es que no ha tenido un equipo quizá tan potente a nivel de investigación como estos otros, ¿no? Incluso el laboratorio de Meta ha sido muy potente en toda la evolución de la IA. Microsoft siempre está un poco al margen, ha hecho contribuciones, pero quizá más puntuales. Entonces, ese acuerdo con OpenAI, pese a que al principio le vino muy bien, es como que ahora se va quedando atrás, ¿no? Han hecho mucha contribución, ojo, a ecosistema propio, que eso es interesante, la parte de Sí, han Copilot construido muy bien Studio. toda la parte Copilot, o sea, Claro, la parte el de Teams ecosistema. Sí. con los, eso es. Y eso es verdaderamente lo que va a percibir la gente. Lo que pasa que en cuanto a usabilidad y potencia, es cierto que yo creo que van ahora un poquito por detrás. No sé si saldrán novedades ya que acabe el año, pero esa ha sido un poco mi sensación. Sin embargo, sí ha sucedido, igual que te digo esto de Anthropic con Excel, hay un acuerdo ahora de Microsoft con Anthropic. Ahora Claude sí está en Azure. Y por ahí sí pueden venir cositas, ¿no? Y que sea un poco también esa nueva palanca de cambio. Entonces, yo creo que por eso también esta sensación ahora del código rojo este que decían de OpenAI, ¿no? De qué está pasando, estamos perdiendo un Que poco nos estamos quedando protagonismo. atrás. Sí, Realmente sí estamos perdiendo protagonismo. Yo tampoco creo que se estén quedando atrás, pero es cierto que estamos en una competición por la atención de la gente. Y totalmente. entonces, darse de baja de un chat GPT para una empresa es mucho más fácil que darse de baja de un Google o de un Microsoft. Y ahí es donde se ve el ecosistema, ¿sabes? El decir, ya esto no me merece la pena pagármelo porque ya me lo dan estos y me dan muchas cosas más. De hecho, Entonces, tú no lo conoces, sabes, nosotros somos partners de Atlassian y sí, 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 Atlassian sí. está tomando decisiones para construir su propio ecosistema. Tiene Robo como Claro, inteligencia, que en el fondo es un proxy, pero es su inteligencia artificial, pero ha comprado Día, ha comprado el claro, navegador. Entiendo claro. que yo siempre digo que es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque Sí, necesita su propio ecosistema. necesita su ecosistema. Es que eso es Yo lo que creo- yo creo que se va a ver en los próximos años. Y pensando en la tendencia de modelos cada vez ejecutando más pasos, haciendo una planificación más compleja, toda la parte que puedas facilitar de ecosistema es lo que va a marcar la diferencia. Si las capacidades más o menos están marcadas, pero Total. el cómo de fácil es integrar una cosa con la otra, ahí es donde se van a ver. Navegar en el mismo mar, o sea, es lo que quieren, navegar en el mismo mar. Y Claro, ese mar se llama Día o se llama Chrome o se llama lo que sea. claro. Y luego creo que la otra cosa es el ver que ahora mismo seguimos tirando mucho de la pura conversación, pero la tendencia de los agentes, si termina sentándose, ahí la idea es que cada vez la IA trabaje más, ¿no? Que antes te decía, como darle mayor autonomía. Entonces, igual no estás tanto como trabajando en un modo conversación, sino que eres como una especie de task scheduler, ¿no? De que vas ahí como programándote tus tareas, tienes tu conjunto de agentitos y tal, que cada uno está especializado en una cosa, y para montar eso necesitas ecosistema también, para que no sea un problema para tus usuarios finales, ¿no? Se ha visto con los casos de RAG, que se ha puesto muy de moda, ¿no? La arquitectura RAG, lo de que te construyes ahí tu sistema vectorial para trabajar con tus datos. Y yo lo he hablado mucho con las empresas de si son
casos internos de RAG, por ejemplo, de, pues para contestar dudas de empleados o cosas así, es que eso es un tema que ahora ya te lo va a resolver un Google o un Microsoft. En cuanto te enganchen el SharePoint y un poco de Copilot ahí que hagas, enseguida vas a tener esos sistemas RAG, ¿no? Como mucho más paquetizados y más sencillos de utilizar. Entonces, lo que se espera es un poco eso en esa capa de herramientas, de tools, ¿no? Para que los agentes cada vez más se muevan de forma más cómoda y no se pierdan, claro, que no se pierdan en nuestro ecosistema y en, bueno, y en nuestra ambigüedad como humanos, que es mucha, ¿eh? Entonces, Ay, paciencia, sí, pero que no perdamos de vista, claro, esa capacidad de lo del shipping este que dicen en Silicon Valley, ¿no? De sacar nuevas features, nuevas características por el hecho de probar hasta que salga la buena, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a dar la sensación de que el campo de la IA sigue avanzando, pero pero igual no. realmente no avanza tanto a nivel técnico. Hay una cosa que has dicho antes, y contéstame hasta donde quieras y hasta donde puedas. Mm. Yo soy muy anticontrol, o sea, me molesta mucho los controles globales, me da Mm. igual el origen. ¿A quién temes más? ¿A las empresas o a los gobiernos en el mal uso de esto? Es un buen punto, ¿eh? Fíjate, yo creo que la IA, lo malo que tiene, entre comillas, es que ahora que ya hemos encontrado como ese vehículo, ¿no? Que ya va más rápido y permite hacer muchas más cosas, de repente, claro, no encaja con estos cambios, ¿no? De gobierno de cada 4 años. Esto siempre ha perjudicado mucho a la tecnología en general, no solo la IA, pero en otros cambios anteriores. El tener esa sensación de urgencia por cambiar cosas a veces llega cuando ya es como un poco tarde, ¿no? Como ya cuando está todo ahí como ya a medio hacer. Y es un poco la sensación que sucede ahora con la IA. Yo creo que se verá algún ejemplo seguramente de gobierno que haga pues una estrategia bastante ambiciosa, ¿no? En la incorporación de la IA, por ejemplo, en la administración pública. Yo soy gran defensora de que la IA podría contribuir un montón a la parte, sobre todo, de reducción de burocracia, ¿no? De la IA y a la explotación del dato, porque nunca hemos tenido ese potencial, ¿no? Nunca hemos tenido esas interfaces tan sencillas de hacer consultas complejas y que nos devuelva información. Y eso, quiero decir, es que es para mí como lo más obvio, igual que sucede con historiales clínicos ahora en medicina, pues lo mismo. Entonces, el que sepa trabajar bien esa capa de datos, esa capa de herramientas y la de los LLM dentro de los gobiernos, creo que va a ser también como algo diferencial de cara a la propia, pienso, economía, ciudadanía, servicios. Creo que por ahí pueden venir muchas mejoras. El tema es cómo lo llevas a cabo con esas estrategias cortoplacistas, que es donde veo que ahí tenemos el problema, ¿no? Em, Eso también puede ser un peligro, Claro, porque hay que abstraer, ¿no? Como esa capacidad a tecnológica crear un sentimiento, no, pues que estén muchos años. Y el del estar cambio muchos de años color. acaba como acaba. Y todo Claro, exacto. Entonces, se han hecho grandes contribuciones y ha habido grandes ejemplos, incluso en España, de plataformas y tal que se han montado, pero que luego en otros ciclos políticos pues o se dejan de usar o se intenta como montar otra cosa encima. Y eso es lo que, claro, es muy difícil claro, de que a la IA como tal no le afecte. Y por eso se está hablando mucho también, hablando del tema geopolítico, de la dirección de China, ¿no? China con todos sus más y sus menos, por la ideología que tiene a nivel gubernamental, claro, es muy poco cambiante. Ah, Y eso ahora mismo, aunque al ciudadano pues igual no es como lo que más le entusiasma, pero le da una dirección y le de ahí da no se sale. estabilidad, le da Y le da estabilidad. estabilidad, claro. Y entonces, esa velocidad no la vas a ver seguramente en otros gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que la IA se puede convertir en un punto geopolítico bastante interesante a trabajar, pero trabajar en serio, en los próximos Totalmente. años, con todo el tema además también de, bueno, de escasez de chips y todos estos temas, ¿no? Construcción de data centers, o sea, ojo, cuidado también por ahí con eso. Pero aún así la mayor fuerza de cambio la tendrán las empresas 100%. Totalmente.
Eh, an- aunque no lo creas, llevamos ya casi una hora hablando. Ya, ahora justo acabo de ver la hora, digo, madre Vamos, mía, cómo me vamos a estar enrollo. hasta las 6 si no te importa. Son Sí, ahora sí, sí, las dale, 6 menos dale. 20. Te voy a hacer un par de preguntas más y luego trataremos de responder algunas de Venga. las preguntas de la gente. Porque tenía Milum para ti. Por cierto, esto se debería hacer en otros programas. Algunas de las cosas que he preguntado y he dicho están generadas por Claude. Porque he generado un documento que me diga, hoy voy a hablar con Nerea, por favor, dime exactamente cuál es su currículum y genérame algunas preguntas que la pueda hacer. Te hice poco, ¿eh? Lo de he usado la IA. Yo soy muy partidaria también de decir eso. También, No yo pasa creo que nada. O hay sea, que perderle el miedo a eso. Yo llevo, sí, sí, o sea, sí. la mayoría de los documentos que he generado en mis últimos 6 meses han sido apoyados en un porcentaje alto por motores, me da Claro, igual Gemini, y por ejemplo Gemini claro, es un fan del Deep Research, tenemos claro. en Deezer, todo el mundo tiene cuenta Team de ChatGPT, yo no tengo ningún problema, de hecho lo he pensado yo, lo voy a decir. De hecho, Sí, sí. cuando he puesto tu currículum, me lo ha generado Claude. Pero hay una pregunta que también te quería hacer y que yo lo he pensado a veces y que tienes tú una frase que dices que los niños serán la primera generación que usará la voz para interactuar con el sistema. Mm, Lo tengo muy claro, o sea, yo cada día utilizo menos el teclado, yo ahora hablo, me lo traduzco a texto, copio y pego donde sea, ¿no? De hecho, sí, yo percibo un mundo y relativamente dentro de poco tiempo donde los interfaces de usuario, los menús, el acceso a la información de los sistemas va a variar drásticamente. No tiene sentido la web como tal, tal como nos... mm, Yo ya no entro en las webs. Yo mm. lo que hago es pedir que Y alguien cada vez lo harás menos, haga claro. scrapping por mí y que me haga un Mm, documento. A mí lo de los menús, el otro día lo comentaba yo, tío, es que cada día tiene menos sentido. Esto, al mm, final Google tenía razón, es decir, pongo aquí el chat para pedir cosas claro, y con la voz más. ¿Lo ves así también? Porque yo de hecho creo que muchas de estas empresas, incluso te hablo de Jira, o de ServiceNow, sí, etcétera, sí, o se reinventan o lo único que hace falta es que la información esté dentro para que yo la saque. Y la app sí, la construyo on the fly. Le pregunto, oye, sí. hazme una aplicación para sacarme aquí los datos. Y del resto me olvido. No sé si Claro. estoy diciendo una burrada, pero cada día lo veo más No, claro. no, no, no. O sea, hay una gran tendencia alrededor de la voz como vehículo en las nuevas interfaces. De hecho, yo también con las empresas intento invitarles un poco a pensar en esa idea, ¿no? Sobre todo las que se dedican a retail o a venta de servicios. O sea, creo que el saber estar presente en este mundillo ahora de los futuros agentes, ¿no? Porque todavía es algo poco presente, pero bueno, llegará. Yo creo que es más importante que nunca. Hay una ventaja de la voz que es que al final es como muy familiar, ¿no? Si te acostumbras a hablar, trabajas también la forma de expresarte, quizá no es tan tediosa como escribir a veces, ¿no? Pero es cierto que es más caótica. Ya. Entonces, porque estás como más como eso, cuando hablas en voz alta, ¿no? Que tiras ahí un montón de pensamientos y luego alguien tiene que ordenar eso hasta que ya empieza eso a funcionar. Entonces, por eso también las interfaces de voz han sido tan complejas y no terminan quizá de dar el salto, ¿no? Pero estamos más cerca que nunca. Yo me acuerdo con Google Home, con Alexa, ya cuando salieron, que fue una gran novedad, ¿no? Desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural. Pero ahí se vio lo complejo que era el mantener una conversación. Y ahora la gran diferencia es que la puedes mantener ya. Puedes mantenerla, puedes interrumpir a la IA en una conversación. Tienes la transcripción, que es lo que tú decías, que eso es súper interesante para directamente ya trabajar en texto y luego ya, si Claro, quieres, usar nosotros el lo hacemos con teclado. Loom. Nosotros tenemos Loom, Eso es. de Atlassian, y hablas, pero ya tiene la transcripción, Hablas, te grabas. borras una frase y te borra la parte de la película, es que es la leche Eso eso. es. Entonces, iremos hacia ahí, yo no tengo duda. Sobre todo si pensamos en eso, yo pienso en venta online, pienso en lo típico de por la mañana, de priorizarte el email, calendario, no sé qué, pues serán cosas que según vayan estando un poquito más maduras todas esas integraciones, serán fáciles de manejar con la voz. El tema es que ahora todavía cuesta un poco más de trabajo, ¿no? La conversación la puedes mantener, pero es una conversación poco accionable. No puedes llegar a esa interfaz final, a ese calendario o a ese email o lo que sea y seguir trabajando por ahí, ¿no? Entonces, por eso hay como ahora tanta, digamos, tanta apertura de miras han vuelto las gafas, ¿no? Las famosas gafas, tanto las de Meta, de la Ray-Ban que ya llevan un tiempo, como ahora también Google anda también con un prototipo. Hay un tema también de accesibilidad de la información, ¿no? Si piensas desde el punto de vista de discapacidad, es interesante también
el cómo una IA te puede ayudar a entender el mundo real. O por dónde voy. Igual, Una persona que no vea, a lo mejor va y exacto. dice, oye, ¿por dónde voy? Que Sí, descríbeme eso es, por eso es. dónde voy. Bueno, el piloto este de Be My Eyes, de OpenAI, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Hay algunos de la Fundación 11 que también están trabajando estos temas. La propia generación de voz, aunque esto vaya más por otro lado, ¿no? Pero para la gente con afagia, creo que se llama, cuando no puedes como hablar Disafasias. bien. Eh, Disafasias, sí, yo creo. Afasia, sí. Y pues igual, a todo eso es como muy potente, ¿no? Que la IA pueda contribuir y se pueda generar esa conversación digamos, en tiempo real. Pero de nuevo ahí nos encontramos con la barrera del compute. Entonces, como promesa seguro, quiero decir, intención, tiene todo el sentido del mundo. El no trabajar todo el rato con teclados si se puede utilizar la voz, pero necesitamos resolver la capacidad de cómputo, porque claro, la voz sí que demanda, es un poco como los proyectos de visión artificial, ¿no? Que te demandan todo ese streaming de datos, son datos pesados y luego hay que devolver muy rápidamente esa respuesta, ¿no? No quieres que la conversación se enfríe. Entonces, a nivel de compute yo lo veo todavía muy caro. Por eso lo estamos viendo que en las propias apps estas hay restricciones también, ¿no? Del número de minutos que puedes utilizar la voz, etcétera, etcétera. Pero creo que será uno de los grandes temas. Ya te digo, yo soy bastante defensora de eso. Es solamente que cuando he hablado sobre todo con personas del mundo X, sí que les entiendo en esa parte de somos muy caóticos, ¿no? Entonces ordenar todo ese flujo de pensamientos en caliente, todavía va a ser muy difícil hacerlo exclusivamente con estos LLMs. No sé, habrá que pensar en otro método, pero vamos, ahí van caminado, ¿eh? Ya te digo que será una de las grandes tendencias los próximos 10 años, seguro. Vamos a ir a las preguntas que tiene la gente, que Venga, hay varias, y dale, luego si queda un poquito de tiempo te hago un par más, pero de momento. vale. Pregunta aquí Raúl Herranz, ¿la IA nos está haciendo, nos hará más humanos o más recursos de las grandes empresas? Bueno, más o menos no lo sé, creo que dependerá un poco ahí también de cada uno. Lo que sí que es verdad es que creo que, o sea, como dos escenarios, que ahora también se habla mucho, ¿no? El que entiende la IA como ese acompañante o ese copiloto, a mí me gusta mucho la palabra esta de copilot, ¿no? Que lo que decimos es lo de que aumenta tus capacidades, ¿no? Yo creo que ese es el camino en general. Lo que pasa es que a veces, al meterte en el mundo de la IA y abusar demasiado, te vas al otro escenario este de que sientes que te hace como más tonto y menos pensante, ¿no? Menos máquina pensante y más ejecutor. Entonces, yo creo que va a depender de nosotros y de las empresas en las que trabajemos. Por eso hablaba del factor cultural, el cómo se adopte la inteligencia artificial y cómo te acostumbres a usarla. Para utilizar A mí bien, me está enseñando a pensar mejor las cosas, ¿eh? claro, para Lo utilizar bien tengo la que IA tienes que explicar, sentir, claro. tienes que sentir eso, claro. A mí me está ayudando un montón a aclararme las ideas para podérselo transmitir, para recibir el potencial que espero del sistema. Porque yo sé que decirle tres cosas no me va a llevar a nada, pero si le doy todo el contexto que tengo dentro, sé que me va a dar valor. Eso Eso para es. mí es un tesoro. Vamos. Eso es, o sí, o por ejemplo, cuando hablas en otro idioma, pues las mismas traducciones, igual para mejorar los emails, no sé, la capacidad comunicativa, ahí la IA tiene mucha ventaja, ¿no? La parte de programar sin código, lo estamos viendo, ¿no? Mucha gente está como empezando a hacer cosas de programación simplemente por el hecho de poder usar la IA. Y no significa que no vayan a saber, ¿no? O que no vayan a ser como los másters de programación, que no es la idea, pero de repente les abre una skill en la que igual poco a poco empiezan a aprender cositas que ponen en el código de programación simplemente con prueba y error, ¿no? Y un poco de curiosidad. Entonces esa parte a mí me parece súper interesante y creo que, como te digo, todos deberíamos ir hacia ahí. No creo que sea una cosa de ser más o menos humano, porque eso al final creo que es como muy propio del ser humano, ¿no? Lo de darle un poco esa entidad a la IA de si siente o no siente o cómo te hace sentir a ti, etcétera. Creo que eso es algo que tenemos que trabajar más nosotros como buenas prácticas ya del uso de la IA y con cabeza. Pero bueno, veremos, veremos. A mí me daría pena, la verdad, ver como esa sensación de ser solo ejecutores y no casi como una figura renacentista, ¿no? Casi que puede ser Yo que ahora soy, con la IA. yo de hecho, la gente lo sabe, yo tengo mi casa, bueno, ya verás, mira la parte Sí, de sí, atrás, ya se ve en casa ahí. tengo 3.000 libros, mil y pico de historia y yo soy de los de mentalidad renacentista. Claro, Creo que esto lo debes claro. de usar
para tener esa mentalidad, no al Sí, contrario, no totalmente. reducirte a la nada. Y pensar en que, jolín, yo creo que no he escuchado nunca tanto, por ejemplo, este año con managers, yo que en mi última etapa en empresas técnicas he sido mucho manager, ¿no? Esa sensación, por ejemplo, de, entre comillas, de jugueteo, ¿no? De manager diciendo, me he vuelto a programar después de tanto tiempo, porque ahora igual pues, con la IA lo puedo hacer más rápido o soy más ágil. Pues el permitirte también un poco jugar, ¿no? Ese tipo de cosas, el percibirlo como esa herramienta que te permite también crear, creo que es bonito. Quique Villar, que además ha publicado el paper, por si acaso la gente le quería poner, dice, ¿no crees que de las tres patas que has mencionado, consultoría, formación, divulgación, la de formación está en muchos casos desenfocada y pretendiendo que los clientes aprendan a desarrollar sistemas independientemente de su misión? Eso es algo que salió en la anterior con Ricardo Davis, que él decía que había que enseñar, pues casos, sobre todo casos, si estás con un equipo de contabilidad, ayúdales a sacar partido, no a decirle ya, ¿piensas lo mismo? Sí, o sea, es un poco hacia donde estoy dirigiendo también la formación, es decir, no hablo tanto de hacer prompting o enseñarte a usar X modos, ¿no? Creo que eso viene en el propio, en la propia construcción del caso de uso. Hay una pata dentro de las empresas que es un poco esa, bueno, esa divulgación también del uso de la IA, en el que a la gente le llega mucho más fácil si te acercas a su contexto particular, ¿no? Entonces, oye, pues sentarte con un equipo, yo Ah, qué sé, de recursos humanos, el decir, oye, ¿cómo trabajáis? ¿No? Pues yo puedo tener una visión, ellos tienen también otra. Pensamos en cuatro o cinco casos que obviamente pues yo ahí les ayudo, ¿no? Con los temas de viabilidad también de qué se puede hacer con esas herramientas. Y ahí es donde, dentro de esos casos de uso, dices, oye, pues igual en un taller puedes abordar parte de este y parte de este. Pero al menos ya son dos cosas que sabes 100% que se van a poder hacer con la IA, ¿no? Con estas herramientas. Entonces ya no es tanto el aprende a hacer prompting o aprende a utilizar el deep research, sino la próxima vez que tengas este caso, acuérdate que lo vas a poder hacer de esta forma, ¿no? Y ahí es donde para mí se empieza un poco a construir tanto ese hábito de uso de la IA en entornos ya más concretos, como el que se te desbloqueen nuevos, porque obviamente cada vez vas a conocer más la IA en tu día a día, ¿no? pues le va a sacar Como partido. luego también, claro, esa capacidad de nuevo negocio, de lo que decíamos, de ostras, vale, ahora que ya llevo un tiempo haciendo esto, pues ahora entiendo por qué cuando hago tal, pues igual aquí también lo puedo aplicar. Entonces, eso es lo que me parece súper interesante, el enfocar la formación más por ahí, es casi como una formación más ad hoc, a veces te lleva más trabajo también, es menos escalable, pero para mí es como mucho más, o sea, como que tiene mucha más dirección que el enseñar una herramienta en genérico, ¿no? Más propósito en la transformación como tal de los equipos, porque de ahí puedes sacar protocolos, por ejemplo, de uso. Me ha pasado mucho con empresas de, oye, pues igual tenemos que tener unos guidelines de estilo, por ejemplo, lo hemos detectado ahora en estas actividades, la política de uso, el qué hacemos si funciona mal, dónde puedo compartir prompts con la gente, ¿no? O los casos estos de se puede decir o no que hemos utilizado IA. Entonces te da más pie a hablar también ese otro tipo de cosas que se llevan más a lo que es la estrategia, ¿no? De la IA y la necesidad de cada equipo. Efectivamente. Antonio Muñiz, que también le conozco muy bien en el del mundo CPS, con mi amigo Recuenco, dice, las personas que componemos las organizaciones al final hacemos la diferencia en la adopción. La adopción de la IA creo que da bastante miedo en general. Dice, el elefante en la habitación de cualquier conversación sobre de la IA para mí es cómo se puede abordar la resistencia al cambio de las organizaciones. Y Ese es otro bueno, gran mira, tema. ¿cómo lo ves? Porque yo, el otro día lo hablábamos también que decía alguien, es que esto se tiene que hacer, o sea, la dirección tiene que empujar, porque es la que va a dar Sí, medios y 100%. la que tiene que creer en ello para que realmente la gente... Y salió de boca Agustín, de José Luis, y eso yo creo que va en esa línea, ¿no? ¿Cómo Sí. lo ves tú? O sea, sin alineamiento, por eso decía el triángulo este, ¿no? De dirección, negocio y tecnología. La IA es muy caprichosa en sí misma, quiero decir, es una disciplina que parece que es software, pero es un software bastante especial. Entonces, como vas a entrar directamente a la gestión del conocimiento, pues claro, obviamente te genera primero mucha incertidumbre, luego estamos en un momento muy mediático de la IA, y se generan muchas conversaciones de qué va a pasar conmigo. Tú cuando ves que un sistema de repente empieza a hacer gráficas o empieza a tirar líneas de código,
ostras, claro que te asustas, ¿sabes? Has dedicado igual 5 o 6 años de tu vida a formarte solamente para hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que ahí es donde entras un poco en el detalle, es decir, ahí es donde entra mucho esa faceta tanto de divulgación como esa pata cultural que digo del cómo cuentas la IA, ¿no? En muchas empresas se apuesta mucho por eso, ¿no? Vamos a usar Copilot o Gemini o el que sea, y cada equipo, pues según el caso, igual recibe formación concreta o igual es un poco más guísatelo tú, pero hay una línea que es la comunicación, que es cómo lo vamos a hacer, qué va a pasar cuando nos equivoquemos y cuáles, al menos, unas ideas que tengamos a corto plazo, de aquí al año que viene. Y muchas veces hablando eso, desde un prisma también honesto, yo creo que sí que se pueden plantear conversaciones muy enriquecedoras. Es decir, pues esto que decía, desde lo más obvio de el chat para compartir los prompts, ¿no? Que igual luego empieza a ser muy caótico y te deja de servir en un momento. Pero eso, por ejemplo, ayuda a muchas personas a decir, ok, vale, aquí hay un sitio en el que yo puedo ir leyendo qué cosas hace gente que igual es más early adopter que yo y está tocando la IA, ¿no? Pero es O que un además sitio lo que donde acaba, puedas preguntar, ¿esto lo claro, puedo hacer? lo que acabas de decir en el fondo al final, la propia E lo puede acabar resolviendo, porque habrá caos. Pero ya le pregunto, oye, busca a ver qué prompt hemos dicho. Eso es. Nosotros, Ordéname nosotros esto en una hacemos con lista. Teams. Nosotros hacemos, busca en Teams en qué conversaciones hablamos de esto. Exacto. Entonces, esa es una parte súper interesante, pero yo creo que la parte humana, ¿no? De organización, de, oye, estamos también todos un poco como a la espera de ver qué pasa con esta tendencia. Ojalá todos tuviésemos una brújula y una receta, ¿sabes? Que seguir, pero no es el caso. Entonces, yo creo que hay también, ya no es hablar desde la honestidad, sino, como te digo, desde el punto de vista más científico también, de van a venir cambios 100%, pero el cómo nos adaptamos, aunque venga impulsado desde arriba, ese capricho que te decía de la IA es que no va a funcionar igual en todos tus departamentos, que igual también hay empresas que tienen esa percepción de aquí vamos todos a una. Y lo que va a pasar es que seguramente en tu equipo de marketing o en tu equipo de desarrollo, la adopción de la IA sea mucho más rápida que en tu equipo de recursos humanos. Y son gente, quiero decir, que está trabajando en la misma organización, pero la percepción que van a tener seguramente es muy distinta. Sin Valor, embargo, el de recursos humanos te va a decir, se me están presentando las entrevistas contestándome con ChatGPT, ¿qué hago? Entonces, a esa persona igual también hay que asistirla por otro sitio, ¿no? No tanto con herramientas de IA, sino el, oye, ¿cómo planteamos este tipo de casos? ¿Cómo los abordo? Por eso digo que al final la estrategia tiene como muchas caras y muchas capas y por eso no vamos a ver una adopción homogénea, ¿no? Lo que tenemos que intentar trabajar es dentro de nuestras organizaciones eso, el qué tiene más sentido priorizar y ser honestos con ese plan de ruta, ¿no? Que vaya cambiando y que vaya también adaptándose al ritmo de mercado o de regulaciones o vete a saber qué suceda, ¿no? Pero en esa línea. Decir lo contrario, decir pues eso, ni que vamos a usar la IA, ni que la vamos a usar y en 3 años estamos aquí todos en plan pro IA. O sea, para mí es muy incierto. Creo que son mensajes que a veces se tergiversan mucho hay y que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado. estamos viendo crisis reputacionales, pero por eso, porque el tema es muy sensible en sí mismo, ¿no? Entonces, es esa virtud del cómo lo cuento y de esa honestidad que te lleve un poco a transmitir también los mismos valores que llevas trabajando en tu empresa durante años. Solamente que ahora tenemos la sensación de que hay una cosa que hace parte de nuestro trabajo y claro, no nos gusta, nos genera rechazo. Si un vecino no. Sí, sí, sí. Es que, y tú imagínate que tuvieses un compañero todo el rato aquí en el hombro que te dijese, ay, esto hazlo así, cambia No, esto. el primer anuncio que hizo Atlassian de robo era una persona que estaba alrededor de todo el mundo dando las respuestas. Y luego alguien decía, ¿has visto el nuevo chico en la oficina? Y miraba, ¿de qué chico? Y se veía el sitio vacío, porque realmente era robo el que lo estaba. Y era eso lo que tú decías. Pero es que es un poco eso, o sea, si tú lo piensas, es que es una cosa muy humana de que nos va a dar como esa sensación de no me fío, ¿sabes? Pero a la vez estoy viendo que hace cosas, entonces Totalmente de tienes que acuerdo. llegar a ese entendimiento. Oye, una pregunta. ¿Tú crees que aquí hay burbuja o no? Como A las ver, de... hay burbuja, claro que Ah, sí. O pero sea, que va a haber que hay burbujas, sí, pero como el un... estallido, ¿no? Efectivamente, como las .com de... A ver, o sea, la IA ha tenido siempre como sus momentos ¿no? Como sus momentos calientes y sus inviernos. Siempre se ha hablado de los inviernos de la IA.
estamos en un momento como muy receptivo a nivel sobre todo de financiación. Yo creo que hay una burbuja, sobre todo comercial, entendida desde el venture capital, ¿no? Que es lo que está un poco moviendo todo. Todo lo que tiene ya vende ahora mismo. Eso- Sí, 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 es que se ve, o sea, quiero decir, vas a las tiendas y todo lleva IA, estás en, no sé, publicidad y aparece IA, o sea, es un poco como un tema recurrente. El tema es que esto no se puede mantener, claro, hasta el infinito, ¿no? Entonces, esa parte de sostenibilidad que hablaba, ya no tanto por la parte de electricidad o agua, que todo eso yo sí que considero que se mejorará, ¿no? En los próximos años, con diferentes investigaciones y avances, pero si piensas en la inversión económica que hay que hacer para garantizar el funcionamiento de estos modelos de inteligencia artificial, en una adopción masiva, que a día de hoy no es masiva. O sea, que estamos todos, que sí que tenemos muchos acceso a todas estas IAs, pero no es un consumo masivo. eh, Entonces, ahí es donde está el kit de la cuestión. O sea, si seguimos trabajando en esta línea de modelos tan grandes, capaces de hacer tantas cosas, o se construye más infraestructura, o esto no se aguanta, vamos, es que 100%. Y ahí es donde quizá la burbuja, si no salen los números, en algún momento se pueda resentir, ¿no? A mí lo que me da miedo, entre comillas, de que se pinche esa burbuja, es que nos vayamos muy rápidamente a este punto de la IA no sirve para nada, que eso ha pasado en el pasado con la IA, que nos dejemos un poco eclipsar, ¿no? Por ese bluff si sucede en algún momento, pero sobre todo que precisamente porque digamos ahora mismo este barco, esta dirección dominante, la están llevando las grandes tecnológicas, sí que empecemos a ver temas bastante restringidos de acceso, ¿no? Que ese es otro elefante en la habitación. O sea, los tú ahora precios, estás los pagando niveles, X. empezar a pagar más. Claro, entonces pagar por esa gestión de tu conocimiento para ser, digamos, competente en el mercado, eso sí que puede derivar en prácticas un poquito, bueno, pues ¿No? de dudosa ética, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me daría como pena, ¿no? Que se mercantilice mucho ese acceso al conocimiento y creo que es un escenario que igual que tenemos otros en mente, hay que saber que está ahí. Sí, sí, no, yo No eso lo ser tengo claro. ingenuos, ¿no? O sea, quiero decir, no prepararnos mentalmente para que suceda, pero sí que al menos tener una idea de, ojo, cuidado con las dependencias también que yo creo dentro de mi organización, ¿no? Con este mundo de la IA. Por eso también, y además para cerrar, creo que es un buen mensaje el seguir también muy de cerca esa tendencia de los modelos open source y de los modelos más pequeños, porque es verdad que ahora todavía, pues tiene cierta complejidad, ¿no? El poder ejecutarlos igual de rápido que lo harías con un ChatGPT o un Gemini. Pero bueno, eso es de la tendencia también que igual por necesidad termina llegando y termina implantándose en muchas empresas, ¿no? Esa capacidad de cada vez ajustar con más facilidad todos estos modelos que son muy potentes, quiero decir, ya en tamaños así bastante pequeñitos. Entonces... Bueno, veremos, pero desde luego que es un tema, a mí sí me preocupa eso, sobre todo el qué pasa si explota, ¿no? No creo que lo haga tampoco a corto plazo, yo creo que quedan todavía un par de años de la IA que de guerra, pero también es que eso es un tema ahora ya también muy geopolítico, entonces veremos. ¿Tienes 5 minutos más o no? ¿El qué decir? Si tienes 5 minutos más, Sí, 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 venga, 5 minutos, sí, sí, dale. si te tuvieses que quedar con una Claude, Google, ChatGPT, elegir una, ¿cuál te quedaría? Una. Buah, yo soy muy poco, de elegir entre todas esas. Es que lo veo como tan difícil. Quiero decir, no me parece como que una sea mejor que todas a la vez, ¿no? Cada una tiene sus matices. Es verdad que ahora a nivel de estado del arte, Gemini es la que está un poco, ¿no? A nivel general, si tienes en cuenta todos los benchmarks y tal, es la que está como por encima. Pero es que las uso de forma indistinta para tantas cosas, ¿no? Como más del día a día, igual ChatGPT para cosas así más creativas también de texto. En Gemini trabajo muchísimo documentación, Igual. todo. O sea, Por lo está ejemplo, la claro. Es que yo hago globalidad. lo mismo. O sea, Claro, todo lo que es búsqueda también me ayuda un montón. Claude, para toda la parte técnica, o sea, es increíble cómo funciona, ¿no? El Cloud Agent, o sea, entonces creo que cada una también se va a ir posicionando y quizá a veces también nos distrae mucho. Es que me pasa en la parte de asesoría y formación, me pasa mucho esto de con cuál te quedarías, tal. Y lo veo tan cambiante, un escenario también como
tan poco sólido, que creo que además entorpece un poco ese discurso de centrarte en la skill y no en la herramienta. Esas cuatro son súper parecidas entre ellas. Entonces, ¿por qué no tener como, aunque tengas tu favorita, ¿no? O la oficial en tu empresa, tener entendidas más o menos las cuatro cómo funcionan? Creo que en cierto momento te puede venir bastante bien. Completamente de Pero acuerdo. sí que es cierto que desde luego en cuanto a capacidades, a día de hoy, diciembre del 25, me quedaría con Gemini, si solo pudiese, ¿no? Como Ahora utilizar, mismo sí, utilizar uno. Mm. La última ya, a Irra le dejo para otro día porque dice que qué va a pasar con los juniors y yo creo que eso, haremos otro programa sobre eso. Uy, así Pero invítame. hay una pregunta de Quique que yo creo que tiene que ver un poco Sí. con lo que estás haciendo tú ahora a nivel de consultoría. Dice, ¿no crees que las grandes players no están atendiendo a las consultoras que desarrollan IA empresarial para clientes finales? Que no están atendiendo es, o sea, como Ya, algo negativo, de que no sí, están dando algo el parecido, servicio. sí, sí. A ver, no estoy tan metida en la parte pura de desarrollo a medida, pero sí que es cierto que en cuanto a integración de servicios, si pensamos en los típicos servicios estos autogestionados, ¿no? En cloud, que luego los vas conectando y vas montando ahí tus proyectos y tus arquitecturas que luego ofreces a clientes, es verdad que en muchos casos me pasa que hay poca documentación. Creo que también tiene que ver con que se han ido lanzando cosas muy rápido, en versiones casi como muy alfa o muy beta. Y claro, el acceso que tienes a los Customer Engineers, que son los que suelen ayudarte, ¿no? En esa capa intermedia, pues precisamente porque ellos también están como sobrepasados con la cantidad de información, novedades, etcétera. Ostras, te cuesta a veces encontrar como perfiles que sean muy solventes, ¿no? En resolverte ese tipo de cuestiones o, por ejemplo, preguntas alrededor de costes. Esto pasa mucho. ¿El ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cómo, cuánto me va a costar si lo escalo? El pago, ¿no? Del el coste por token y en cómo el pago por uso de repente te detona todo un Ya, ya, proyecto. ya, sí. Es muy difícil, de calcular a nivel, quiero decir, técnico, aunque le eches ahí un rato y demás, son números también muy volátiles. Entonces, yo creo que es más que la frustración viene de ambos sitios, ¿no? Entre, por un lado, los vendors intentando empujar que el mercado vaya hacia usar la IA y sobre todo facilitarte estos servicios, pero por otro lado, ese punto ciego de no sé muy bien cómo sacarle partido, ¿no? A toda la oferta, no sé muy bien cómo venderla, si me va a ser también sostenible en esa venta que yo voy a hacer a mi cliente. Por eso creo que también se necesita un poco de reposo. Yo creo que también el desarrollo a medida, en según qué casos, es peligroso en cierto modo. O sea, que puedes hacer cosas así de chatbots, de RAG, este tipo de cositas, pero tienes que tener muy claro, o con el cliente con el que trabajes, tienes que tener muy claro que hay una fecha de caducidad y no sabes si va a ser 6 meses, un año o 2 años, pero que van a ser evolutivos que vas a tener que hacer, ¿no? Que no es solo construir esta pieza y ya me va a servir para el resto de los tiempos. Y creo que eso también, precisamente por esa sensación que tenemos ahora de lo sencillo que es usar un ChatGPT o un Gemini, los clientes a veces no lo tienen tan claro, ¿no? Esa inversión constante en todos esos pilotos que luego pasan a producción. Creo que a veces ahí hay también como un desajuste de expectativas en cuanto a esa inversión. Yo a las empresas les digo que lo suyo es que tengan dentro de su presupuesto que empiecen a montar una partida de presupuesto para ella, tanto la parte de licencias como la parte de infraestructura, si necesitan tirar de en algún momento de GPUs y tal, porque lo suyo es que vaya en algún momento increciendo, ¿no? Si quieres hacer Nosotros la tenemos ya, la escalación. partida por defecto para LLMs, para toda la Y pero y que plantilla. sea como continuo, ¿sabes? Que no sea una cosa de 3 meses, lo No, 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 quitamos, no. tal. Manual, Porque sí. al final es la forma, ¿no? La IA Parte del nunca ha budget. funcionado bien, pero ni ahora ni hace 10 años. Nunca ha funcionado en el corto plazo. Los pilotos de IA tienen una caducidad muy rápida. Entonces tienes que planteártelo como una carrera de fondo. Y ahí es donde verás avances. Mm. Completamente de acuerdo. Pues llevamos casi hora y media y yo creo que agradezco tu generosidad de haber estado Nada, tanto nada, tiempo. Jolín. Espero que te hayas sentido a gusto. Sí, 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 sí. ¿Esto da para otro programa o algún debate? Un La día parte 2. llamo a José Luis, a Agustín, te llamo a ti y Eso hacemos es, un debate del futuro de las empresas con IA. Así eso que, es. Nerea, de verdad, muchísimas gracias. Un A placer. vosotros.
y espero que podamos vernos pronto, pero con la Seguro que sí. pantalla en otro lado. O sin pantallas, eso es. Efectivamente. Cuídate, Muchísimas gracias. Guillermo, y un Gracias abrazo a a ti. todos Hasta en luego, Deister. chao. Chao, chao. Hasta luego.